La introducción. Los conceptos de las biomoléculas que se presentan en la siguiente presentación de la biología nos permite ampliar nuestros conocimientos, analizar las diferentes clases de biomoléculas que hacen parte de nuestro organismo y su gran función que cumplen cada una de ellas. Definamos qué es biomolécula. Son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son en primer lugar 4, que es el nitrógeno, el oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar se puede mencionar el sulfuro y el fósforo. Las macromoléculas se clasifican en 2: biomoléculas inorgánicas, que son el agua y las sales minerales, y las biomoléculas orgánicas, que como dijimos anteriormente son carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. El agua y sales minerales. El principal componente de los seres vivos en cantidad es el agua, ya que es el vehículo ideal para la circulación de las sustancias nutritivas en el interior del cuerpo. Las sales minerales se encuentran disueltas o bien precipitadas como en los huesos. Ahí es donde se encuentran los minerales, en el cuerpo humano y en los huesos más que todo. Las características fundamentales del agua son elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas debido a los puentes de hidrógeno, lo que explica que sea un líquido incomprensible, que tenga una alta tensión superficial y que se produzca el fenómeno de capilaridad. Bueno, seguimos con la otra característica: elevado calor específico. Hace falta mucho calor para elevar su temperatura, convirtiéndola en un estabilizador térmico del organismo. Elevado calor de vaporización. Es necesario romper todos los enlaces de hidrógeno para pasar de líquido a gas. Y otra, mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Tenemos la imagen de la molécula del agua. Sales y minerales. Las sustancias minerales se pueden encontrar en los seres vivos de 3 formas, que son precipitadas, constituyen estructuras sólidas insolubles con función esquelética, o disueltas. Los cristales de disolución disocian en aniones y cationes. Estos iones mantienen el grado de salinidad constante dentro del organismo y ayudan a mantener su pH. Y asociadas a moléculas orgánicas, un ejemplo son los fosfoproteínas y los fosfolípidos. Las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, como los aminoácidos, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, son productos de actividad biológica, así como la material de partida para los procesos biológicos de construcción y composición. Estas macromoléculas biológicas son estructuras animadas y son los componentes de la vida que posibilitan los complejos procesos bioquímicos que tienen lugar en las células y los organismos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran cantidad de alimentos, como miramos en la imagen, que en el pan, en los granos, en las frutas, en las verduras y los lácteos se encuentran carbohidratos. Los carbohidratos están formados por 3 elementos fundamentales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Se presentan 2 tipos de carbohidratos, que son los simples y los complejos. Los simples, el almidón o alimentos ricos en almidón, ellos se encuentran naturalmente en los alimentos y también refinados en alimentos procesados. Los complejos, almidones naturales, se encuentran en plátanos, cebada, frijoles, arroz, pan integral, garbanzo, lentejas, más que todo en granos, nueces, avena, papas, maíz, dulces, cereales integrales, etc. Se conocen 4 tipos de carbohidratos. Son monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Definamos los monosacáridos.
Son los más simples ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis de anabolismo. El conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares, también algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN, donde más adelante vamos a hablar de él. Disacáridos. Como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, es la más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en plantas y organismos vegetales, y la lactosa o azúcar de leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, la celuliosa obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y puede estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glicoproteínas. Y polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura. Por ejemplo, las plantas. Ejemplos de monosacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Bueno, aquí encontramos la función de los carbohidratos. El organismo es la principal fuente de energía para distintas actividades que ocurren en nuestras células. Algunos carbohidratos pueden tener una función estructural, por ejemplo, el material de la que mantiene a las plantas de pie y a la madera. Sus propiedades resistentes es una forma de polímero de glucosa conocida como la celulosa. Otra, los carbohidratos son esenciales para que las células se comuniquen entre ellas. Otra, ahorro de proteínas, sea en caso de que el aporte de los carbohidratos sea insuficiente. De este modo se utilizan las proteínas para fines energéticos, regulación del metabolismo de los lípidos. La transformación de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos complejos comienza en la boca, a través de la saliva, la cual descompone los almidones. Luego, en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en el intestino delgado. Allí, una enzima del jugo pancreático llamada amilasa actúa y transforma al almidón en maltosa, dos moléculas de glucosa. La maltosa en la pared intestinal vuelve a ser transformada en glucosa. Estas mismas enzimas intestinales son encargadas de transformar a todos los carbohidratos, como por ejemplo la lactosa, sacarosa, etc. Entonces todos serán convertidos en monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Ya en forma de monosacáridos es como nuestro organismo los absorbe, pasando al hígado, donde posteriormente serán transformados en glucosa. Aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos son la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano. Además, son elementos fundamentales para la síntesis de las proteínas y son precursores de otros compuestos nitrogenados. La composición de los aminoácidos. Los aminoácidos están compuestos por una molécula orgánica, un grupo amino y un grupo carboxilo. Dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar en formas L y B. La estructura L son naturales para los organismos y por tanto la más importante. De forma general, por tanto, un aminoácido se compone de carbono, carboxilo, un grupo amino y hidrógeno y una cadena lateral. Aquí encontramos la fórmula general de un aminoácido. Un grupo amino, el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, el grupo carboxilo y el grupo de cadena lateral. La clasificación de los aminoácidos se clasifican en dos. Existen 28 aminoácidos conocidos que combinados de diferentes formas crean cientos de proteínas. El 80 de estos nutrientes se producen en el hígado, son los llamados aminoácidos no esenciales, y el otro 20% restante
debe proveerse a través de la dieta y recibe el nombre de aminoácidos esenciales. Definamos cuáles son los esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y por consecuencia deben incorporarse en la dieta mediante ingesta. Se los puede listar en los siguientes: histina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tonina, triptófano y valina. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que son sintetizados en el organismo. Estos son la alanina, arginina, asparagina, aspartico, cisteína, cistina, glutamico, glutamina, glicina, hidroxiprolina, prolina, serina y tirosina. Bueno, aquí vamos a ver los aminoácidos, sus funciones y sus características. Las funciones: forman parte de las proteínas, actúan como neurotransmisores o como precursores de neurotransmisores, sustancias químicas que transportan información entre células nerviosas. Cumplen la función también de protección, catálisis, y algunos son utilizados para aportar energía en tejido muscular y también la función de defensa. Sus características son polímeros formados por monómeros llamados aminoácidos. Hay 20 aminoácidos en la naturaleza que se combinan para formar miles de proteínas, muchos grupos funcionales, alcoholes, tioles o carbocianidas. Son las macromoléculas más versátiles de los seres humanos. Tenemos la estructura de hoja plegable o laminar. La hélice es esta que se da como en forma de resorte. La laminar es como una hoja arrugada que usted la puede extender. Esa es la laminar. En este tipo de estructura secundaria, la cadena polipeptídica se pliega de manera que los planos de los enlaces peptídicos se disponen en forma de zigzag. La interacción con otros fragmentos de la cadena conduce a la formación de láminas u hojas. ¿Sí ven? La diferencia entre la hélice y la laminar. Estructura terciaria. La estructura terciaria define la forma tridimensional que adquiere una cadena polipeptídica. La estructura tridimensional condiciona la función de la proteína. En ella se puede identificar agrupaciones de menor tamaño que denominamos dominios. La estructura terciaria se estabiliza mediante enlaces que se establecen. Entre los terminados grupos de las cadenas laterales encontramos enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Qué son estos? Atracciones electrostáticas, atracciones hidrofóbicas y fuerzas de Van Waals, que son estas, puentes disulfuro, encontramos acá, y enlaces coordinados. Estructura cuaternaria. Aparecen las proteínas constituidas por más de una subunidad o protómero. La estructura cuaternaria hace referencia a esta asociación de protómeros para formar la proteína biológicamente activa. Los protómeros pueden unirse débilmente entre sí a través de enlaces de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals, y en algunos casos, aunque no es habitual, esta unión puede establecerse mediante puentes de sulfuro. Aquí tenemos la imagen de la estructura cuaternaria. La pérdida de la estructura nativa de una proteína se denomina desnaturalización y se debe a la ruptura de los enlaces que mantienen las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. O sea, cuando no hay estructura ni terciaria ni cuaternaria, eso se llama desnaturalización, lo que conduce a la pérdida de su actividad biológica. Los enlaces covalentes se mantienen, por lo que la estructura primaria se mantiene. Hablemos de los lípidos. Bueno, son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de moléculas que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tenemos la imagen de un lípido. Se caracteriza por hidrófobos insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Hay unos lípidos que en solventes orgánicos, como la gasolina, sí, son disolventes, en el agua no.
La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter neopolar, es decir, posee una gran parte apolar hidrofóbico que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de la estructura es polar hidrofílica, que tiene afinidad por el agua y tendrá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter de anfipático. Bueno, miremos la clasificación de lípidos insaponificables. Los que encontramos los esteroides y las prostaglandinas. Los esteroides más destacados son los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticoides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides y es un componente más de la bicapa de las membranas celulares, que son los esteroides anabólicos, como se reconoce a las sustancias sintéticas basadas en las hormonas sexuales. Las prostaglandinas son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos, tipo omega 3 y 6. Sus principales precursores son el ácido araquidónico o ácido linoleico y el ácido linolénico. Todas las prostaglandinas son moléculas de 20 átomos de carbono. Se clasifican en prostaglandinas trombosamos y leucotrienos. Su función como mediadores del sistema nervioso central constituye las moléculas involucradas en redes de comunicación celular más compleja del organismo animal. La otra clasificación es la clasificación bioquímica de lípidos saponificables. Encontramos los ácidos grasos. Son las unidades básicas de los lípidos saponificables y consisten en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada con un número de par de átomos de carbono y un grupo carboxílico terminal. Encontramos saturados e insaturados. Los saturados sin doble enlace de átomos de carbono, ejemplo, el ácido laúdico, panítico y el alquídico. Insaturados, estos son grasos que no se pueden ser sintetizados por el organismo humano, ejemplo, ácido linoleico y araquidónico. Los céridos. Las ceras son moléculas que se obtienen por la esterificación de un ácido graso con un alcohol monovalente. Por ejemplo, son altamente solubles, medio acuosos y temperatura ambiente. Los fosfolípidos contienen un grupo de naturaleza fosfato que les otorga una marcada polaridad. Se clasifican en dos grupos según posean glicerol o efingosina. Función de los lípidos encontramos 6. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las capas lipídicas de las membranas que cubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función reguladora. Algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo. Función transportadora. Se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. Favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Función térmica. Se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que en este pierda calor donde se encuentran. ¿Dónde se encuentran los lípidos? Se encuentran alimentos ricos en ácidos grasos saturados, manteca, tocino, mantequilla, nata, yema, huevo, carne magra, leche, aceite de coco. Alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, en omega 9, aceite de oliva de semilla, frutos secos y aguacate. Ácidos grasos poliinsaturados condicionalmente esenciales, el omega 3, el pescado y aceite de bacalao, algas, alimentos como lácteos enriquecidos en omega. Ácidos grasos poliinsaturados esenciales, alfa linolénico omega 3 en aceites vegetales, linoleico omega 6, aceite de maíz, girasol, soya, semilla de uva. Alimentos ricos en fosfolípidos, carnes y huevos. Alimentos ricos en colesterol, sesos de ternera, yema de huevo, riñón de cerdo, hígado de cerdo y carne de ternera.
Bueno, la digestión de los lípidos se compone de las siguientes etapas, que son absorción, emulsión, digestión, metabolismo y degradación. La absorción de los lípidos, los ácidos grasos de cadena corta hasta 12 átomos de carbono son absorbidos directamente. Los triglicéridos y otras grasas de la dieta son insolubles en el agua, lo que dificulta su absorción. Para lograrlo, las grasas son descompuestas en pequeñas partículas que aumentan el área de la superficie expuestas a las enzimas digestivas. La emulsión de las grasas. Las grasas de la dieta pasan a ser una emulsión descomponiéndose en ácidos grasos. Esto tiene lugar mediante una simple hidrólisis de los enlaces éster en los triglicéridos. Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por la acción detergente y la agitación mecánica dentro del estómago. La acción detergente es producida por los jugos digestivos, en especial por las grasas parcialmente digeridas, ácidos grasos saponificables y monoglicéridos y las sales biliares. La digestión de las grasas. Tras la emulsión, las grasas son hidrolizadas o descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. La enzima más importante es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática descompone enlaces de tipo éster del primer a tercer enlace éster. Eso convierte los triglicéridos en dos monoglicéridos. Dos monociclicéroles, menos del 10% de los triglicéridos quedan sin hidrolizar en el intestino. Los ácidos grasos de cadena corta penetran la sangre de forma directa, pero la mayoría de los ácidos grasos son esterificados con el glicerol en el intestino para formar triglicéridos que se incorporan en la sangre como lipoproteínas conocidas como kilomicrones. La lipasa lipoproteica actúa sobre estos kilomicrones para sintetizar ácidos grasos. Los ácidos grasos se descomponen por oxidación beta. Esto tiene lugar en los mitocondrios y en los peroxisomas para generar acetil. El proceso es el inverso al de la síntesis de los ácidos grasos. Dos fragmentos de carbono se extraen del grupo carboxílico del ácido. Esto ocurre tras la deshidrogenación, hidratación y oxidación para formar un beta-ácido cetato. Encontramos la imagen de digestión de las grasas. Bueno, terminamos con la última macromolécula, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadas de la información genética. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos como el ARN, que se actúan en el citoplasma. Ácidos desoxirribonucleicos, ADN, son los almacenadores de la información genética. Ácidos ribonucleicos actúan como transmisores de dicha información. ARN mensajero como componente de los ribosomas, ARN ribosómico, o como transferidores de aminoácidos de ARN de transferencia. Bueno, aquí encontramos los ácidos desoxirribonucleicos, ADN, la forma y sus funciones. Todas las células vivas codifican el material genético de forma de ADN, ácido nucleico contenido en los cromosomas de las células y portador de información genética. Dentro de las células del ADN está organizado en los cromosomas, los cuales se duplican antes de que las células se dividan en un proceso llamado replicación de ADN. Aquí encontramos la imagen de la replicación en forma de doble élite. La secuencia de base de ADN, código genético, contiene la información genética para la síntesis de proteínas, y a partir del ADN se sintetizan moléculas complementarias del ARN mensajero en el proceso denominado transcripción. El ADN está formado por adenina, guanina, timina, citosina, azúcar y ácido fosfórico. Sus funciones son almacenamiento de información, codificación de proteínas y autoduplicación. Es donde se refiere cómo se almacena el ADN. O sea, aquí. En esta imagen se puede evidenciar que no forma una imagen de doble hélice.
estructura terciaria es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces. Bueno, ARN mensajero. Se sintetiza sobre un modelo de ADN por el proceso de transcripción. Este ADN pasa al citoplasma y sirve de pauta para la síntesis de proteínas. Traducción: ARN ribosómico. El RNA ribosómico está presente en los ribosomas, orgánulos intracelulares implicados en la síntesis de proteínas. Su función es leer los ARN mensajeros y formar la proteína correspondiente. ADN transferencia. Son cadenas cortas de una estructura básica que pueden unirse específicamente a determinados aminoácidos. Estos tipos de ADN están implicados en el pasaje de información del lenguaje de los nucleótidos del ADN al de los aminoácidos de las proteínas, en un proceso conocido como el dogma central de la biología. Aquí encontramos la diferencia de la estructura diferencial entre el ADN y el RNA. ¿Sí ven? Aquí doble hélice, aquí no. Timina y uracilo. Función de los ácidos nucleicos: almacenar y transmitir información genética, mantiene la identidad de las especies, mantiene las diferencias individuales dentro de la especie, y un individuo no es exactamente igual a otro de su misma especie. Responsable de la diferenciación de tejido y células dentro del organismo, realiza la síntesis proteica. Bibliografía. Y esta es mi exposición sobre el tema de macromoléculas. Espero que les sirva como una estrategia de aprendizaje. Pues traté de coger lo más importante sobre las macromoléculas y espero que les haya gustado.